Pedro Sánchez, ministro de la Defensa de la República de Colombia. Señor ministro, gracias por atendernos. Juan, buenos días y buenos días a quienes nos escuchan. Gracias por la invitación. Señor ministro, impresionante este despliegue de fuerza naval, de fuerza aérea sobre el Caribe. ¿Cómo lo recibe usted como ministro de Defensa de Colombia? Cada país es autónomo en emplear sus capacidades según lo estime conveniente para enfrentar las amenazas que cada uno ha categorizado. Sin embargo, ya la posición específica a lo que ha desplegado Estados Unidos, a lo que ha dicho también otras naciones, ya es el señor presidente de la República o la Cancillería que para este caso se pronunciaría. Señor ministro, le pregunto después de la reunión de CELAC ayer, de algunos mensajes que ha dado el señor presidente de la República, se lo pregunto con todo el respeto, ¿ustedes tienen algún tipo de instrucción o de órdenes para defender a Nicolás Maduro si llegara a presentarse un ataque de Estados Unidos? No, absolutamente no. Nosotros la instrucción que tenemos es la que está contemplada en la Constitución Política de Colombia, el artículo 17, que es muy claro, que dice que las fuerzas militares son para la defensa de la soberanía, de la integridad territorial, de la independencia y del orden constitucional de Colombia. Y en ese sentido es que estamos enfocados nosotros. Ya temas de posiciones internacionales, como lo mencioné ahorita, Juan, ya el señor presidente o la señora canciller se pronunciarán al respecto. 6:49, están viendo ustedes las imágenes en el YouTube de esto que ha compartido el congresista Carlos Jiménez de Estados Unidos. Muy impresionantes los aviones, los portaaviones, el bombardero. En fin, señor ministro, contestado eso, le Mm. agradezco que podamos hablar del tema de orden público en Colombia. Vimos un balance muy angustioso, muy dramático del fin de semana, dos masacres, ataques con drones, hostigamientos, extorsiones. Empiezo por preguntarle, la situación en el Cauca. Juan, es cierto, nosotros hemos tenido afectaciones importantes, hechos importantes de violencia, pero para hablar, digamos, de todo el país, si nos referimos a todo el país, permítame hacer una introducción en toda la nación y luego referirme ahí al Cauca. Uno de los elementos que incide en el funcionamiento de cualquier actividad eh, nacional, económica y social ya específicamente, pues es obviamente la seguridad. Y si vemos, pues hay indicadores importantes a nivel nacional, me refiero, y no quiero desconocer para nada la realidad que tenemos en retos de orden público, pero sí no me quiero abstener de hacer la reflexión a nivel nacional. Uno, el crecimiento económico, pues va con buenos indicadores. El turismo, que es de alguna manera un indicador de seguridad, ya ocupa el segundo renglón económico. La agricultura también ha crecido si lo comparamos este semestre con el anterior. Un 36% en exportaciones se ha incrementado. La pobreza, el desempleo también tiene indicadores positivos que se han reducido. Y cuando también nos han dicho, prácticamente volvimos a 30 años atrás, uno la violencia la mide por número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Es uno de los indicadores. En el 92 era 84. El año pasado cerramos con 26 y este año sí debo reconocer que tenemos un leve aumento en cuanto al porcentaje. Eso nos dice que la amenaza hay que mirarla de una manera en dónde se encuentra focalizada. Cuando miramos dónde se encuentra focalizada, uno de esos sitios es en el Cauca. En el departamento del Cauca hemos visto cómo los criminales han cometido actos terroristas frente a una acción desesperada, o más bien es una respuesta desesperada frente a la presión militar y policial que hemos hecho allá. Y ha sido orientada principalmente a civiles o a personas que estaban de descanso. Hemos tenido algunos secuestrados por alias Mordisco cuando estaban de permiso, un policía, dos soldados también. Y lo que buscan con esta acción terrorista es visibilidad, demostrar poder
y de alguna manera una debilidad institucional. Y eso se Sí, aumenta exponencialmente a través de las redes sociales. Ahí en el Cauca específicamente estamos desarrollando dos operaciones importantes. La sí. operación Perseo, que es la recuperación del cañón del Micay, cuyo efecto produjo una fractura enorme en este grupo criminal, que fue que un cabecilla supremamente relevante en esa organización, el más Mm. importante que estaba en el cañón del Micay, dijera: me entrego, me desmovilizo, que fue alias Kevin la semana pasada. Si Pero, miramos en términos de seguridad, el homicidio ahí en el Cauca, comparado al año anterior con este año, se ha reducido en 7.1%. Si miramos, el terrorismo prácticamente se mantiene igual, pero los efectos, pues obviamente, de un atentado terrorista son dramáticos, sí. no deberían pasar, Pero venga, ministro, lo que señora. pasa es que los colombianos, el tema no es si en 1998 teníamos más muertes. Claro que teníamos más muertes, estábamos en una situación terrible, pero hay que mirar las cifras de otros años donde logramos que Colombia fuera un país más seguro, lográbamos por lo menos tener a los bandidos y a los guerrilleros más arrinconados y no de una manera tan campante como están hoy en día. El problema que tenemos los colombianos es que creímos que todo esto había sido superado, que habíamos recuperado la seguridad en el país y, y que las cifras también están mostrando que no es cierto. Y la gasolina de todo esto es el tema del narcotráfico. Y las hectáreas de cultivos ilícitos pueden llegar a 300.000. Estamos a punto de una desertificación o en fin, lo de la certificación o certificación al final no es importante. El tema es que tendríamos 300.000 hectáreas cultivadas de narcotráfico. El tema es que hemos perdido demasiado terreno y que nuestras fuerzas militares han perdido fuerza, presencia, autoridad en el territorio nacional. ¿Cómo es posible que secuestren a unos militares? Sí, Darcy, cuando uno revisa, por ejemplo, lo que sucedió este fin de semana, uno dice: prácticamente hemos perdido la seguridad, y tal vez me fui mucho en el tiempo, pero lo dije porque muchas personas lo han dicho. Dice: prácticamente volvimos a los años 90. Pero usted tiene razón, hubo unos momentos importantes que se mejoró ostensiblemente la seguridad, en 2016, 2017, y en los últimos años hemos visto cómo persiste esta amenaza criminal, que es una amenaza totalmente diferente. Usted la describió muy bien. Una de ellas es la fuente de financiamiento, la razón de ser por la que existen. Es un contexto muy diferente a años anteriores. Son narcotraficantes, también viven de la minería criminal, se la pasan de civil, se la pasan en zonas semiurbanas, utilizan el terrorismo y utilizan un elemento que ha sido un diferenciador en todos estos atentados, que es el empleo de drones. Y frente a ello, nosotros hemos neutralizado un 20% más de Pero criminales ministro, que el año pasado. es que, Permítame, señor. no, 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 escúcheme, es que mucha gente se pregunta hoy por qué el gobierno decide trasladar 25.000 hombres. Bueno, creo que el presidente después corrigió que no eran 25.000, sino 15.000. En fin, una cantidad enorme de militares a la zona fronteriza con Venezuela, justo en el momento en que se está dando la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, cuando tenemos problemas mucho más graves en materia de orden público en el interior del país, lo que ocurre en el Cauca, lo que ocurre en el Valle, lo que está pasando en Nariño, lo que ha pasado en Guajira. ¿Por qué, por qué estratégicamente el gobierno decide mandar tanta, tanto personal y tanto apoyo militar a la frontera y no atender las circunstancias más difíciles que se pueden estar viviendo en el interior del país? Permítame, William, ya le respondo. Voy a terminar la respuesta que estaba dando anteriormente. Entonces, frente a esa amenaza que indudablemente ha crecido, que tiene una capacidad de recuperación criminal enorme, producto del narcotráfico y la minería ilegal, que se han neutralizado ya más de 13.000 integrantes de esos grupos criminales desde el 7 de agosto del 2022 hasta la fecha, pues han incrementado. Y uno dice: ¿de dónde sale? Pues principalmente del narcotráfico y de la minería ilegal. En lo que va de este año hemos neutralizado un 20% más, y tomamos una decisión totalmente radical de ir con todo el empeño. Y pues afectar un cáncer de estos, pues tiene unos efectos colaterales que quisiéramos que fueran menores. Por ejemplo, el terrorismo se incrementó
los eventos terroristas en un 9% frente al año anterior. Y esa es la repercusión que tiene. Por otro lado, la afectación a nuestros hombres y mujeres que han estado al frente de la batalla, pues también ha tenido un daño mayor. Si queremos, aquí debemos reconocer que no estamos en un país donde no hay criminales, y ustedes lo han descrito muy bien, sí hay criminales acá. Y es en ciertas regiones del país que, respondiéndole ya la pregunta a William del despliegue de esos 25.000 hombres, el señor presidente escribió ahí, tenemos 25.000 hombres, nosotros no hemos movido eh, prácticamente nada o no hemos incrementado nada en los últimos 2 o 3 meses. Nosotros hemos mantenido sí presencia militar en la frontera. Si queremos hablar de militarización, pues siempre ha estado militarizado. Arauca, el Catatumbo, hacia La Guajira, Sí, siempre ha estado ministro. militarizado. Pero permítame Y contrapreguntarle, porque es que ahí lo clave es la diferencia de versiones. Entendemos, por supuesto, que en el Catatumbo ha habido una guerra entre el ELN y las disidencias, 70.000 desplazados, etcétera, pero es que en este momento coyuntural del movimiento de tropas de Estados Unidos, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro han hablado en la frontera de nuestra policía venezolana y colombiana, de nuestras fuerzas militares, de operaciones conjuntas entre ambas fuerzas militares y ustedes lo niegan. Entonces, ¿a quién le creemos, ministro? ¿Al gobierno nacional o al gobierno de Maduro? permítame termino de responder la pregunta anterior. Eh, entonces, el despliegue ahí en la frontera siempre ha habido y no hemos descuidado las otras zonas. En el Cauca, que lo dijo William, también en Antioquia, en el Valle, en lo que es en el suroccidente del país es el esfuerzo principal. Y ahí estamos desarrollando en esa región 5 operaciones militares supremamente fuertes. Y si uno mira los efectos en términos de indicadores de seguridad, pues el homicidio se redujo el desplazamiento forzado, pero también reconocemos que se aumentó como una respuesta desesperada el terrorismo. Respecto a la reciente pregunta de quién miente o quién no miente o quién desmiente, yo solamente menciono lo que me corresponde como ministro de Defensa. Las fuerzas militares de Colombia están para defender a los colombianos y están para aplicar todo lo que dice la Constitución política de Colombia. Respecto a los anuncios que han hecho otras otros representantes de diferentes naciones, vuelvo y lo menciono, irá el señor presidente o la señora canciller. Pero ¿qué le puedo decir? No hay una operación conjunta con Venezuela. Nuestro enfoque ha sido solamente a las amenazas que están determinadas en un documento que se llama Análisis de Capacidades Críticas de la Amenaza o el ACAM, donde está claramente que es el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de la FARC y cualquier interlocución que ocurre con Venezuela, pues hay unos canales diplomáticos que están abiertos, hay una comisión de vecindad e integración que fue activada en agosto del 2022 y a través de la cual a nivel de canales diplomáticos se hacen intercambio de alguna información, pero en términos militares es netamente nosotros autónomos con la inteligencia que tenemos actuando contra las amenazas que nos aquejan. Son las 7 en punto de la mañana. Le agradecemos al señor ministro de la Defensa, general Pedro Arnulfo Sánchez. Gracias, señor ministro, por estar con nosotros. A usted, Juan, muy amable, muchas gracias. Un saludo muy especial, gracias por estas preguntas y sé que el panorama para algunos, y no lo voy a desconocer, que en algunos momentos puede ser oscuro, pero nos mantenemos firmes y seguimos avanzando con toda la contundencia. Muchas gracias. Nosotros, ministro, le hacemos preguntas que también interpretan lo que dicen nuestros oyentes. Si usted viera la angustia que hay por el tema de seguridad que se expresa en el chat, en los mensajes que nos llegan, la angustia que hemos percibido después de lo del fin de semana que fue por todas partes, y le agradecemos que No, haya Juan, aceptado esta entrevista. Y me quedo Juan y con un más, titular, me quedo con un señor. titular. No hay ninguna instrucción impartida al ministro de Defensa, al presidente de la República, en relación con cualquier operación eventual de Estados Unidos sobre Venezuela. Así es, la instrucción es neutralizar las amenazas que nos aquejan. Eso no hay ninguna duda. Y esa angustia, Juan, yo también, créame que todos los días, en cada momento, siempre están presentes por la seguridad de cada colombiano.
A mí me preocupa muchísimo lo que le pasa a cada colombiano. Y por eso me despliego con toda la capacidad, con todo el empeño, y me levanto cada mañana, como lo hace cada militar y cada policía, a entregar absolutamente todo lo mejor de nosotros. Y sé que van a mejorar las condiciones de seguridad. Estamos apareciendo capacidades, estamos mejorando la inteligencia. De alguna manera, por algo se neutralizaron ya 4 de los 5 objetivos que habíamos trazado en el suroccidente del país. Y vamos por el quinto. Por algo estaban nuestros hombres allá en el Guaviare, porque había inteligencia muy buena. Hay retos importantes, hay desafíos grandes, pero los vamos a superar. Esto no nos podemos quedar ahí patinando. Vamos para adelante, con la fe intacta. 7-3.